Hola chicos, ¿cómo están? En este video abordaremos lo que son lentes divergentes. Para concluir con la serie de lentes delgadas, explicaré todo lo relacionado a una lente divergente, las particularidades que esta lente tiene y algunas cuestiones que debemos de tener en cuenta al momento de resolver ejercicios. Finalizaremos resolviendo un ejercicio de lentes divergentes para aplicar la parte teórica explicada en el video. Sin nada más que agregar, empecemos. Vamos a empezar con este gráfico donde tenemos una lente divergente o bicóncava, la cual tiene un mayor grosor en sus bordes que en la parte central del lente, y esta lente posee dos focos. En comparación con el lente convergente, el cual tenía el foco imagen del lado derecho o del lado del observador y el foco objeto del lado izquierdo, o en otras palabras, del lado donde se coloca el objeto. La denominación de foco imagen y foco objeto es una cuestión teórica relacionada a la propagación y al comportamiento de los rayos luego de refractarse por los lentes. En los gráficos para los ejercicios es común denominar al foco que está en el lado izquierdo como F o simplemente foco, y al foco que está en el lado derecho como F'. Tenemos lo que denominamos el objeto o tamaño del objeto, el cual se coloca delante de la lente a una cierta distancia S o distancia al objeto. Esta es la distancia desde donde colocamos al objeto con respecto al vértice de la lente. Y también tenemos a la imagen formada I' o tamaño de la imagen, la cual se formará del mismo lado donde se coloca el objeto. Si recordamos el video anterior de lentes, esta será una imagen virtual. Y también tendrá lo que se llama S' o distancia de la imagen. Esta es la distancia desde el punto donde se forma la imagen hasta el vértice de la lente. Luego de identificar estas variables importantes, las cuales tomarán un valor numérico o algunas serán nuestra incógnita cuando resolvamos un ejercicio, es importante hacer un gráfico sencillo donde identifiquemos cada una de estas variables. Lo siguiente es la formación de la imagen. En este caso, la lente divergente tiene un símil con el espejo convexo, es decir, solo tendrá una formación de imagen, sea cual sea la posición que coloquemos al objeto. Veamos la formación de la imagen para una lente divergente, en el cual estamos usando el rayo 1 o rayo paralelo, el cual al llegar a la lente se refracta dos veces y el rayo refractado diverge con respecto a otros rayos, pero la prolongación de este rayo refractado está directamente dirigido hacia el foco. Como habíamos visto en el video anterior, este rayo refractado se utiliza para hallar el punto donde se formará la imagen. La prolongación del rayo refractado 1 es esta línea que está punteada en color negro. El siguiente rayo es el rayo focal, que está dirigido hacia el foco F' o foco objeto. Este rayo focal, al atravesar la lente, se refracta dos veces y el rayo refractado continúa paralelo al eje focal. Como vemos en estas líneas punteadas, está dirigido hacia el foco objeto. Y la prolongación del rayo refractado, o sea de este rayo paralelo, se utiliza para hallar el punto donde se formará la imagen. Así, con estos dos rayos vemos o ubicamos el punto donde se forma la imagen. Lo siguiente que veremos serán las fórmulas que utilizaremos en lentes.
fórmulas que utilizaremos, la primera es la ecuación del fabricante cuando el ejercicio no nos dé la distancia focal. Esta distancia focal f se calculará con la siguiente fórmula: n-1, donde n es el índice de refracción del material con el cual está fabricado la lente, y R1 y R2 son los radios de curvatura para los dos casquetes esféricos que componen esta lente. La siguiente es la ecuación de Gauss completa para los lentes. Esta relaciona la distancia al objeto y distancia a la imagen con la distancia focal. Es decir, la inversa de la distancia focal es igual a la inversa de la distancia al objeto más la inversa de la distancia a la imagen. También tenemos el aumento lateral, o en algunas bibliografías lo que se llama potencia de la lente, la cual se consigue con estas cuatro variables que ya hemos mencionado. Este aumento lateral es un cociente entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto, o menos S' sobre S, donde S', como ya vimos, es la distancia a la imagen y S es la distancia al objeto. Hay que tener en cuenta este signo negativo, el cual está relacionado a nuestra convención de signos. Tengamos en cuenta la convención de signos que venimos utilizando desde espejos, la cual, para la distancia al objeto, esta será positiva cuando se coloca al frente de la lente, es decir, estará en el lado izquierdo de nuestro gráfico. Y la distancia a la imagen era positiva cuando estaba del otro lado de la lente y negativa cuando se encuentra en el mismo lado que el objeto. En este caso, para lentes divergentes, la distancia a la imagen se considerará negativa. Como habíamos visto, si nuestro objeto está colocado derecha, es decir, del eje focal hacia arriba, tendrá un valor positivo, al igual que la imagen derecha tendrá un valor positivo. Esta es la convención de signos que debemos de tener en cuenta para lentes divergentes. Para lo siguiente utilizaré unas imágenes donde les explicaré unas cuestiones importantes para lentes, tanto para lentes divergentes y para lentes convergentes. Y también leeremos el enunciado de un ejercicio para lentes divergentes, donde aplicaremos estas fórmulas y la convención de signos mencionada. Lo primero, repasemos la denominación del foco imagen y foco objeto, tanto para lentes convergentes como para lentes divergentes. Si vemos el foco imagen o f', en una lente convergente se encuentra del lado derecho y en una lente divergente del lado izquierdo. Para la lente convergente, los rayos paralelos, al atravesar la lente y refractarse dos veces, convergen en el foco imagen. Para una lente divergente, los rayos paralelos, al atravesar la lente, también se refractan dos veces y divergen uno con respecto del otro, y las prolongaciones de estos rayos refractados están dirigidos hacia el foco imagen. Teóricamente, el comportamiento de los rayos es semejante para el foco imagen en ambos casos. En el foco objeto, todos los rayos que pasan por este foco, luego de atravesar la lente y refractarse dos veces, continúan paralelos. En una lente divergente, estos rayos están dirigidos hacia el foco objeto y al atravesar la lente se refractan dos veces y continúan paralelos al eje focal. Repasemos el único tipo de formación de imagen para una lente divergente, en el cual esta flecha me representa el objeto y se formará la imagen en este punto. Para este caso se está utilizando el rayo paralelo y el rayo radial, el cual está dirigido hacia el vértice de la lente y luego de refractarse dos veces, este continúa con la misma dirección. Como vimos, el rayo paralelo, luego de refractarse, la prolongación del rayo refractado está dirigido hacia el foco. La intercepción nos da el punto donde se forma la imagen. La naturaleza para esta imagen será una imagen virtual, dado que se forma del mismo lado donde se coloca el objeto. Esta será de menor tamaño y será derecha, porque se forma del eje óptico hacia arriba. En esta lente divergente nos aclara que el foco imagen se encuentra del lado izquierdo, y les presento esta imagen para aclarar que cualquiera sea la posición del objeto, la imagen que se formará siempre será una imagen virtual de menor tamaño y derecha,
Así acerquemos al objeto lo más próximo al vértice, la imagen que se forma es siempre de menor tamaño que el objeto. Aunque, como vemos en estos tres gráficos, la imagen va aumentando de tamaño, pero nunca será de igual tamaño o más grande que el objeto. Para finalizar con las imágenes, les muestro esta, que es una combinación de lentes, en la cual tenemos una lente convergente con sus respectivos focos de los dos lados. Existe una separación entre la lente 1 y la lente 2, y abajo vemos que se coloca un objeto del lado izquierdo de la primera lente, la cual generará una imagen del lado derecho para esta lente convergente. Tenemos estos rayos auxiliares que nos permiten determinar el punto donde se forma la imagen. Esta imagen tendrá un tamaño I'1 y una distancia a la imagen S'1 con respecto al primer lente. Para el funcionamiento de esta segunda lente, que toma por objeto la imagen formada por el primer lente, debemos de identificar nuevamente las variables, la distancia a la imagen con respecto a esta primer lente, y la diferencia con respecto a 80 será la distancia al objeto para la segunda lente. El tamaño de la imagen formada será lo que tomaremos como I2 o tamaño al objeto para la lente 2. Tengamos en cuenta que en este caso, al estar invertida, tomará un valor negativo. Y la imagen formada por esta segunda lente tendrá una distancia a la imagen S2' o S'2 y un tamaño de imagen I'2 o I2'. Como vemos en este caso, la segunda lente nos genera una imagen derecha, y si esta es derecha tendrá un valor positivo para nuestra convención de signos. Si vemos la procedencia de los rayos con respecto a la imagen formada por la primera lente, que se utiliza para la segunda imagen formada. Esta es una combinación de lentes muy utilizada para ejercicios. Debemos de tener en cuenta las variables que les estoy mencionando e identificar los valores de S1, S1' y las 4 variables para la segunda lente, así como también tener bien identificada su convención de signos. Resolveremos este problema número 16 y empezaremos leyendo. Tenemos una lente bicóncava o lente divergente que tiene una distancia focal de 6 centímetros. El ejercicio nos aclara que por tratarse de una lente bicóncava o lente divergente, el foco debemos de considerarlo negativo. Ya vimos esto en la parte teórica. Para la primera consigna nos pregunta: ¿a qué distancia de un insecto de 5 milímetros de longitud debería colocarse la lente para producir una imagen derecha de 2 milímetros de longitud? Como vemos, en la primera consigna nos dan el valor del tamaño del objeto, 5 milímetros, y el tamaño de la imagen, I' que se debe formar. Para esta consigna A, si leemos nuevamente, ¿a qué distancia de un insecto se debería colocar la lente? Es decir, nos están preguntando la distancia S o distancia al objeto. Y para la consigna B, ¿a qué distancia se produce la imagen?, está directamente relacionada a S' o distancia a la imagen. Estos son los dos valores que debemos de hallar para este problema número 16. Continuando con la solución de este problema número 16, tengo un esquema en este lado derecho donde el ejercicio me preguntaba a qué distancia S o distancia al objeto debo de colocar la lente para producir esta imagen derecha, por eso la dibujo así. Como sabemos, las lentes divergentes siempre formarán imágenes virtuales derechas y de menor tamaño. Nos daba el tamaño del objeto y el tamaño de la imagen formada. Como vemos, coincide con la parte teórica que la imagen formada será de menor tamaño que el objeto. Para el primer paso vamos a utilizar el aumento lateral de la lente, el cual relaciona estas 4 variables, y reemplazamos en la fórmula. El tamaño de la imagen es 2 milímetros, el tamaño del objeto es 5 milímetros, y esto es igual a menos la distancia a la imagen sobre la distancia al objeto, que para este ejercicio son las incógnitas que tenemos que hallar. Si paso el signo negativo del otro lado de la ecuación,
nos da que esta relación entre distancia a la imagen y distancia al objeto es igual a menos 2/5. Esta relación o el aumento lateral será una constante, por lo tanto puede igualar a una constante k. O en otras palabras, determinar que mi distancia a la imagen toma un valor de menos 2k y la distancia al objeto de 5k. Si hacemos el cociente entre estos dos valores, llegaremos al mismo valor menos 2/5. Si recordamos, tomamos el tamaño tanto para la imagen como para el objeto positivos. Si ahora reemplazamos en la ecuación de Gauss estas dos incógnitas, las cuales redujimos a una sola variable, la cual es una constante k, podremos hallar tanto la distancia a la imagen como la distancia al objeto. Utilizando la ecuación de Gauss que tengo en esta parte superior, reemplazando los valores en la ecuación de Gauss, 1 sobre f o 1 dividido menos 6, dado que el foco toma un valor negativo para una lente divergente, es igual a 1 dividido el valor de s, el cual estamos asumiendo como 5k, más 1 sobre el valor de s', el cual estamos tomando como menos 2k. Haciendo las operaciones, esto nos da un valor de menos 1/6 igual a 1/5 menos 1 sobre 2k. Si hallamos un mínimo común denominador entre 5 y 2, el cual es 10k, y haciendo las operaciones correspondientes para una resta de fracciones, o sea 10k dividido 5k, el cual toma un valor de 2, por 1 obtenemos 2, 10 dividido 2k toma un valor de 5, por menos 1, menos 5, haciendo la resta nos queda menos 3 dividido 10k, es igual a menos 1/6. Si hacemos el producto cruzado en esta ecuación, llegamos a que menos 10k es igual a menos 18 centímetros. Simplificando el signo negativo en ambos miembros, llegamos a un valor k de 18 dividido 10. Haciendo la división, 1,8 centímetros, el cual es el valor para nuestra constante k. Este valor de k igual a 1,8 centímetros lo reemplazamos en nuestra única constante k, es decir, menos 2 por 1,8 nos da un valor de menos 3,6 centímetros y 5 por 1,8 nos da un valor de 9 centímetros. Así llegamos al valor para la consigna A o distancia al objeto igual a 9 centímetros y la distancia a la imagen para la consigna B, que toma un valor de menos 3,6 centímetros. Estos dos valores coinciden para nuestra convención de signos, donde S o distancia al objeto será positivo y S' o distancia a la imagen tendrá un valor negativo, dado que tenemos una imagen virtual, derecha y de menor tamaño. Tener en cuenta que los valores que hallemos al utilizar nuestras ecuaciones respectivas deben de coincidir con la convención de signos que estamos utilizando. De lo contrario, es señal que estamos realizando algo mal al momento de realizar nuestras operaciones. Por ejemplo, el valor de la distancia a la imagen S' no puede tomar un valor positivo para lentes divergentes, porque nuestra imagen es virtual, es decir, este valor de distancia a la imagen siempre será negativo. Para este ejercicio utilizamos esta relación matemática, dado que siempre este cociente será una constante. Otro camino para resolver este ejercicio es despejar la variable S' con respecto a la variable S, es decir, este tomará un valor de 2/5 de S. Una vez que despejamos el valor de S', también podemos reemplazar en la ecuación de Gauss, es decir, tenemos
la inversa del foco es igual a 1 sobre S más 1 sobre menos 2 quintos de S. Reemplazando este valor de S' en la ecuación de Gauss, debemos de llegar a los mismos valores con el signo mencionado para cada uno, y utilicé este método para ahorrar tiempo y poder hacer más rápido el ejercicio y no tener una fracción sobre otra fracción. Pero si utilizamos las matemáticas correctamente, debemos de llegar a los mismos valores. Bueno, hasta que llegue este video de lentes divergentes, espero les sea de utilidad. Los siguientes videos serán correspondientes a ejercicio para todos los temas tratados en esta unidad de óptica. Denle un like si les gustó el contenido de este video, suscríbanse al canal para recibir notificaciones de los próximos videos y nos vemos en la próxima. Chau.